Gracias. La desigualdad de género está enraizada en la cultura y en la vida cotidiana. Su expresión más visible es la violencia contra las mujeres. En Ecuador, esta violencia machista quitó la vida de 105 mujeres en lo que va del año 2021. El femicidio es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es el último escalón de la violencia de género. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres vive algún tipo de violencia de género. Cuando trato camino recibo bastantes piropos soeces, zánganos. Los que saben estarse acercando, así quedan viendo cómo está vestida. Sí he sufrido humillaciones o de pronto malos tratos cuando uno no les responde bien a ciertos hombres. Con mi familia, mis cuñados. Han sido violentos con mis hermanas. A pesar de que en los últimos años se amplió el diálogo sobre la violencia machista, las cifras de agresiones a mujeres siguen en aumento. Un reciente informe de la Fiscalía General del Estado indicó que en lo que va del año 2021 se registraron 37 femicidios, pero según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Feminicidios en Ecuador, existe un subregistro en las cifras que hasta ahora suman 105 víctimas. Es decir, que cada 41 horas una mujer es violentamente asesinada. El 84.58% de estos femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. El registro de femicidios se empezó a realizar desde 2014, cuando se tipificó este delito en el Código Orgánico Integral Penal. Según Geraldine Guerra, durante la pandemia hubo un incremento de la violencia de género que no pudo ser denunciado por las restricciones, pero que este año se ve reflejado en las cifras de femicidio. Durante la pandemia, el único delito que no cesó fue la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes al interior del hogar. Y ahí hay una contradicción, porque el hogar, la familia, el sitio donde debería ser el sitio de paz, en realidad es un sitio de terror para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. Frente a esta situación, la Red de Casas de Acogidas de Ecuador incrementó esfuerzos para ofrecer un hogar temporal seguro a miles de mujeres que sufren maltrato. Durante la pandemia y en este contexto pandémico, las casas han estado en continuo saturamiento del servicio, han estado a su tope máximo de disponibilidad. Y va creciendo. Existen 3 mecanismos que hacen que ocurra la violencia de género. El primero es el ciclo de la violencia, que tiene 4 fases. La acumulación de tensión o momentos conflictivos, la explosión cuando no hay acuerdos entre las partes, el distanciamiento de la pareja y la reconciliación o luna de miel, cuando el agresor dice estar arrepentido. Este ciclo se puede repetir varias veces, pero cada vez que da la vuelta, la escalada de la violencia es más fuerte. Es decir, que la agresión puede ir desde un chantaje o una amenaza hasta un golpe, una violación y el femicidio, que está en el último escalón de la violencia contra las mujeres. Geraldine explica por qué en casos de violencia muchas mujeres permanecen con sus agresores. La principal razón por la que una mujer se queda en una relación violenta es por el miedo. De hecho, fíjate que más del 60% de femicidios se producen cuando la víctima deja al agresor, porque una víctima de violencia está en constante amenaza de muerte, ya sea implícita o explícita en este círculo de violencia. Por esta razón, es importante el respaldo que puede dar la sociedad a las víctimas. Entonces, creo que el primer punto es creer en lo que está diciendo la víctima y, como segundo punto, mostrarle nuestro apoyo. El momento que la víctima logre reconstruir esta red de apoyo familiar, social, va a tener mucha más fuerza para salir de este círculo de maltrato. Durante el confinamiento por la pandemia, se viralizó una señal para pedir ayuda a través de redes sociales por el incremento de la violencia intrafamiliar. Esta no fue la única acción para prevenir la violencia. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Instituciones del Estado y de la sociedad civil tienen varios mecanismos para proteger a las víctimas. Conozca la ruta de atención y denuncia en casos de violencia contra la mujer. Mujeres ecuatorianas, refugiadas o migrantes que sufran violencia de género pueden denunciar y solicitar atención a instituciones del Estado y de la sociedad civil. En casos de emergencia, las víctimas pueden llamar a entidades como el 911, 1-800 Delito, Policía Nacional, Red Pública de Salud o los servicios de protección integral.
También organizaciones como Surcuna, Guarmi Pichincha y CEPAM de Guayaquil pusieron a disposición unas líneas telefónicas para el pedido de auxilio en caso de sufrir violencia. Las víctimas también pueden denunciar al agresor y pedir medidas de protección acercándose con un certificado médico a unidades judiciales, Fiscalía General del Estado, Junta Cantonal de Protección de Derechos y a tenencias políticas y comisarías de policía. Toda mujer tiene una historia que contar sobre la violencia de género. Incluso en su entorno familiar pueden encontrar estos relatos. El llamado a la ciudadanía es a romper el silencio frente a estos actos y a respaldar a las mujeres que son víctimas de agresiones físicas, psicológicas y económicas.